Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 13. En él vamos a ver cómo el quebrantamiento de estas leyes llevó a la pérdida de la bendición del pueblo de Israel hasta la caída de Jerusalén bajo las manos del rey Nabucodonosor de Babilonia. Veremos las consecuencias y la restauración de la nación de Israel. Continuamos con la segunda parte. Lo que pasa es que su generación se comprometió, el rey y sus padres, ese pueblo, pero el daño estaba tan incrustado en el pueblo de Israel que no fue suficiente que una generación hiciera el cambio. Sus hijos decidieron seguir en el camino de la maldad y no pudieron parar la maldición que ya venía. Las consecuencias eran inevitables. Dios perdonó al rey Josías, Dios perdonó a esa generación del pueblo de Israel, se restauraron muchísimo las bendiciones, pero el daño era irreparable, era inminente. Y el daño está en que los siguientes reyes y las siguientes generaciones siguieron también en camino malo, hasta que en el año ya 598 a.C. viene Nabucodonosor y empieza a conquistar Jerusalén en varios recorridos. En el primer recorrido se lleva al rey Joaquín, pequeñito, unos 15 y 6 años, se lo lleva como esclavo y luego deja a su tío también como rey y luego viene por el tío. Y al tercer viaje, Nabucodonosor viene y se lleva también al último rey, y ahí se lleva esclavos a todos. Destruye Jerusalén, no quiere que quede nada, destruye el templo, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, se lleva ahora sí a la nata de Jerusalén, a la gente estudiada, a la gente preparada, y se lleva a grandes masas de gente como esclavos, y a otros se los lleva para el servicio del palacio, a los que estaban más preparados se los llevan a otras posiciones, pero todos en calidad de esclavos, ¿no? Y ahí pues es la gran destrucción de lo que ya se conoce como la caída de Jerusalén, la gran maldición. Y eso nos recuerda en Deuteronomio 28, cuando empezó toda esta historia del pacto con Israel, de las bendiciones y de las maldiciones. Y quiero leer el pasaje donde viene la maldición. Dice el versículo 49 de Deuteronomio 28, el Señor levantará contra ti a una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como el águila, una nación cuya lengua no entenderás, se refiere a los babilonios, y de una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto al anciano, ni tendrá compasión del niño, se comerá la cría de tu ganado, el fruto de tu suelo, hasta que seas destruido. Tampoco te dejará el grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer. Esa palabra que fue dada en Deuteronomio siglos antes, en la famosa entrada en el Sinaí, ahí se escribe y luego después lo vuelven a leer en la entrada del monte Ebal y monte Gerizim, las advertencias, bueno, se cumplió al pie de la letra. En el año 598, ahí viene, antes de Cristo, viene Nabucodonosor, se los lleva todo, destruye todo y se los lleva esclavos por 70 años a Babilonia, que ese es el donde toca fondo Israel por causa de estas abominaciones, ¿no? A pesar de que hubo intentos como el rey Josías de restaurar, no fue suficiente, el daño estaba muy penetrado, muy enraizado en el pueblo de Israel, de tal manera que al morir el rey Josías, los que siguieron no siguieron el camino del rey Josías, empezaron a hacer también el camino malo, hasta que termina, pues por supuesto, en toda esta maldición y toda esta destrucción. Y sigue diciendo en Deuteronomio 52, dice, y esa nación, refiriéndose a Babilonia, como que le está profetizando lo que iba a suceder con ellos, pondrá sitio en todas las ciudades hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda la tierra y te sitiará en todas las ciudades por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Profecía hecha siglos antes que se cumplió, por supuesto, al pie de la letra. Y vemos ahí el mapa, ahí vemos del lado derecho arriba donde está Jerusalén y ese recorrido en donde se llevan cautivos a los que quedaron en Jerusalén. El reino del norte ya había desaparecido, ya unas décadas antes, y lo que quedaba era Judá,
Entonces ahí quedan los últimos judíos, se los llevan, la corte del rey Sedequías también se va, gente preparada, estudiada, se los llevan, y la masa del pueblo se lo llevan también como esclavos. Todos como esclavos para servir en otras tierras, trabajando otras tierras, y otros sirviendo en el palacio, en las cortes, cocineros, como músicos, de todo. Ahí están, 70 años en Babilonia esclavizados como resultado. Y el Salmo 137 habla sobre esa vida en Babilonia, cuando estaban en Babilonia. Pero es algo interesante. Yo no sé, algunos de ustedes no se acuerdan, pero los más grandecitos como yo se han de acordar, allá por los años 70, había un grupo que cantaba una canción que decía The Rivers of Babylon, que era muy famosa, por los ríos de Babilonia. Era un grupo, creo que se llamaba Bonnie y M, no me acuerdo. Pero era una canción muy famosa. Yo estaba muy pequeño, pero me acuerdo muy bien de ella y no la entendía bien. Pero con el tiempo descubrí que esa letra es el Salmo 137, una canción secular, famosa, pero escribía el Salmo 137. Y eso es lo que dice el Salmo 137. Habla sobre lo que le pasaba a estos judíos esclavos en Babilonia. Y vamos a leer el Salmo 137, de los lamentos de los cautivos. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sión se está refiriendo a estos montes en Jerusalén. Dice, nos acordábamos, ahí estábamos a la orilla del río y nos lamentábamos de lo que teníamos y de lo que perdimos. Nos acordábamos de las bendiciones que Dios nos había dado y que nosotros las pisoteamos y que se nos fue de las manos por desobedientes, por tercos, por no seguir las instrucciones de Dios. Y entonces ellos ya están lejos, añorando lo que perdieron. Perdieron su identidad, perdieron la tierra como nación, perdieron el culto, perdieron la relación con Dios, perdieron todo. Si ya no tenemos ni templo, no había nada, ya, ¿qué somos? Hemos quedado como un pueblo de esclavos en Babilonia. Por eso se lamentaban y lloraban en los ríos de Babilonia, en esos ríos. Y luego dice el versículo 2, dice, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cantos de Sión. Lo que están diciendo es que la gente de allí les decía, a ver, ustedes judíos que son de allá, ¿por qué no nos cantan de sus canciones, de eso que cantaban allá en el templo? O cántenos canciones de sus fiestas, díganos cosas de su cultura, queremos saber, a ver, cántenos. O sea, les decían que lo hicieran. Sin embargo, dice el Salmo, versículo 4, dice, ¿cómo? Esto se hacían la pregunta. Estos judíos se hacían esta pregunta, ¿cómo vamos a cantar canciones del Señor en tierra extraña? Dice, ¿cómo? Dice, no es posible. Dice el versículo 5, si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. ¿Qué está pasando ahí? El Salmo 137 lo que nos dice es que está entrando Israel, este pueblo judío que se fue esclavo, entró en un proceso de profundo arrepentimiento. Estas nuevas generaciones que habían heredado la idolatría, la hechicería, entendieron que algo estuvo mal y entendieron que todo era resultado de la pérdida de la bendición y que ahora vivían bajo maldición de esclavos, lejos de su tierra, lejos de sus bendiciones, se habían perdido. Y entonces ellos llegan a esa conclusión y se les nota un profundo arrepentimiento. Dice, ¿cómo voy a ponerme a cantar canciones de Dios, de mi Dios en tierra extraña? Dijo, que se me pegue la lengua si me olvido de ti, oh Jerusalén. Si no me acuerdo de tu memoria, de los buenos tiempos, si se me olvidan las bendiciones que teníamos, si se me olvida la relación de Dios que teníamos, dijo, que se me pegue la lengua, que se entumezca mi mano derecha, dice, es que es la diestra que se ponga dura, que se seque mi mano, que Dios me castigue si me olvido de las grandes bendiciones. Y ahí notamos un gran arrepentimiento. Realmente los 70 años en Babilonia del pueblo de Israel como esclavos hizo toda una transformación. Fue la primera vez que vimos que realmente hubo un cambio en la historia de Israel.
A partir de ahí, Israel fue otro. Dios escuchó su oración, Dios escuchó su arrepentimiento. Dios vio que realmente era un cambio radical de vida el que ellos habían llegado a esa conclusión. A diferencia de la reforma del rey Josías, que fue auténtica, tal vez el pueblo de Israel lo hizo porque era el rey el que los obligaba, tal vez, no era un cambio de corazón. Pero aquí vemos un arrepentimiento de corazón, por eso hay una transformación total, ¿no? Y hay un cambio. Entonces Dios empieza a detener esos 70 años de esclavitud e inicia un proceso para que los judíos regresen a la tierra otra vez, a Jerusalén, y empiecen a restaurar lo que se había perdido. Después de 70 años de haber estado como esclavos ahí en Babilonia, ¿no? Entonces, esos 70 años son restaurados el pueblo de Israel en Babilonia bajo el liderazgo de Nehemías. El libro de Nehemías en la Biblia, todo tiene que ver con esa restauración, y Nehemías encuentra gracias con el rey Darío y le dice, ¿por qué estás tan triste? Le decía el rey Darío a Nehemías, que era un judío que servía en la corte del rey Darío. Dice, es que, no sé, tengo tanta añoranza de mi pueblo, anhelamos regresar a Jerusalén, reconstruir el templo, y el rey Darío empieza a financiar los fondos y dice, ¿sabes qué? Llévate a tu gente, es momento que regresen a su tierra. Y el rey Darío empieza a financiar, les da cartas para que lleven las maderas, albañiles, lo que sea necesario y los protejan en el camino. Dijo, llévate un grupo, los que se quieren regresar, váyanse a Jerusalén y reconstruyan la ciudad. Dijo, yo no tengo nada que ver con eso, yo creo que es el momento que ustedes se regresen. Y Dios le dio gracia a este profeta Nehemías. El libro de Nehemías habla de toda esa historia, ¿no? Entonces regresan en tres grupos, básicamente. El primer grupo es de Nehemías, y luego viene otro grupo con el sacerdote Esdras, y hay un tercer grupo después que va apareciendo. Entonces, en tres migraciones regresan a Israel. Ellos reconstruyen las murallas de Jerusalén, reconstruyen el templo, la restauración financiado por el rey el rey Darío de Persia, que ya estaban financiando todas esas cosas. Y bueno, reconstruyen el templo y empieza un proceso de purificación y de renovación del pacto. Ahí hay otro momento muy especial en la historia de Israel, pero muy especial, muy diferente a lo que hizo el rey Josías, porque ahora estaba ya en la vida de estas generaciones nuevas de jóvenes la pérdida. Algunos nacieron en Babilonia, ni siquiera sabían, nunca habían visto Jerusalén, oían hablar que sus abuelos les platicaban de la gloria de Jerusalén, de Jehová, el pueblo de Dios y de las bendiciones que Dios tenía para con ellos. Las oían hablar de pequeños, pero ellos ni siquiera las conocieron. Era una generación nueva, y quizá algunos ancianos que se fueron de bebés a Babilonia y ahora están regresando ya ancianos, quizá podemos encontrar de esa manera. Pero ya que construyen el templo y reconstruyen la ciudad, hay toda una ceremonia de renovación del pacto. Y es interesante, vale la pena leer. Y lo vamos a leer para ir concluyendo este tema de restauración, cuando Dios perdona al pueblo de Israel, ¿no? Y eso está registrado en el libro de Nehemías, el capítulo 8. Ahí está el pueblo de Israel en la construcción, ahora muy parecida a la de Josías, pero mucho más grande, y ahora sí es un arrepentimiento auténtico y genuino, ¿no? Dice que se reunió todo el pueblo como un solo hombre, y eso lo vemos diferente a lo de Josías. Aquí está el sacerdote Esdras, Nehemías, el gran líder que trajo a este pueblo de Babilonia para la reconstrucción. Están juntos ahí en los atrios del templo como una sola pieza delante de Dios en las puertas de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel, aquel que se había perdido y que Josías había encontrado. Alguien se lo llevó a escondidas a Babilonia, o lo va a haber guardado en algún lugar, y cuando vinieron de regreso lo recogieron, no sé, pero ahí está otra vez el libro. Ese es el centro del pacto, es la presencia de Dios, pero las palabras de la ley, eso es lo que hace que se renueve el pacto. Por eso es bien importante que pongamos atención ahí. Dice que están todos ahí escuchando, jóvenes, niños, ancianos, la multitud en los atrios del templo. En los lugares altos están los líderes, está Nehemías y ahora Esdras, que trae el libro de la ley. Dice el versículo 2 que trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y las mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Note algo interesante. Esa generación que regresa de Babilonia, estos judíos,
no entendían las palabras de la ley porque estaba escrito en otra lengua. Y a lo mejor ellos hablaban la lengua en Babilonia porque ahí crecieron. Entonces no entendían totalmente lo que estaba escrito. Algunos ni se acordaban de ella. Y esto sucede en el primer día del mes séptimo, que es un cambio total. Inicia la restauración de Israel en este nuevo cambio el primer día del mes séptimo, lo que se sigue celebrando hasta el día de hoy, que es el día del arrepentimiento o el famoso Yom Kippur, que las comunidades judías en todo el mundo, que es alrededor de septiembre y octubre por ahí, se celebra el gran día de perdón anualmente. Desde entonces, desde ese primer día ahí registrado, estamos hablando alrededor de 450 años más o menos antes de Cristo, se inicia este primer día, esta renovación, y se sigue celebrando año con año con año hasta nuestros días. Ya 2500 años después se sigue celebrando. Se conoce como el día del perdón, el día del Yom Kippur, el día del arrepentimiento, que es alrededor de septiembre y octubre en nuestros calendarios, ¿no? Pero para ellos es el primer día del mes séptimo. Y ahí están todos en el primer día del mes séptimo a punto de leer. Dice que Esdras lee el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. Todo lo leyó, toda la Biblia, desde bien temprano. Ahí él leyó todo delante de todos porque no la conocía. Y dice que estaba en presencia de los hombres, de las mujeres, de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre el estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Elcías y Masaías. Y a su izquierda sigue estando los demás líderes que ahí nombran, ¿no? Entonces ahí está toda la asamblea presente. Y abrió el libro, dice, abrió el libro Esdras, el libro de la ley, a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar alto de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie, voluntariamente. Se llama reverencia a la palabra de Dios, algo que nosotros hemos perdido. Entonces, aquí este pueblo vemos las señales del arrepentimiento. Y al momento en que abren el libro y donde empieza Esdras a leer las primeras palabras, todos como uno solo se pusieron de pie en señal de reverencia y respeto por lo que estaban a punto de escuchar. Ahí vemos el gran arrepentimiento, por eso vemos que es un cambio distinto. Versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor en rostro en tierra. Entonces vemos la reverencia en la palabra de Dios y nos hace recordar estos pactos. Esto es muy diferente, pero hubo el primer pacto en el Sinaí. Después hubo la confirmación en el monte Gerizim de estas palabras y todos dijeron que sí. Y luego vino la decadencia por generaciones, reyes hasta el tope, se pierde la palabra de Dios, se pierde el templo, lo restauran, viene un rey joven, recupera, quiere hacer intentos de restauración, se muere, pero sus hijos siguen en malos caminos y viene la desgracia final de la maldición, la pérdida de las bendiciones. Pero en medio de la pérdida de las bendiciones, ahí en Babilonia, ahí surge un profundo arrepentimiento del pueblo de Israel. Y en ese profundo arrepentimiento ahí hay una restauración y Dios les permite regresar y recuperar lo que habían perdido. Y con Esdras se hace esta renovación del pacto. Esa renovación del pacto hasta que Dios levantaría un profeta y anunciaría que en el futuro vendría Dios mismo para hacer un nuevo pacto, un pacto distinto al que habían tenido estos por todas estas generaciones. Se conoce como el nuevo pacto, el pacto de la alianza, el pacto que hicimos con Jesús. Jesús inaugura un nuevo pacto del que vamos a hablar la próxima semana. Entonces, toda esta historia que hemos hablado del pacto de Moisés, sus consecuencias, sus renovaciones, ratificaciones, confirmaciones, la pérdida del pacto y su restauración hasta Esdras, en ese momento que restauran el templo en Jerusalén, alrededor de 500 años antes de Cristo, 450 años, 480 por ahí. No tengo la fecha exacta, ¿no? Pero el profeta Jeremías había anunciado que mandaría también a hacer un pacto nuevo, y ahorita hablaremos un poquito de él y hablaremos la semana que entra, por supuesto, de eso, ¿no? Y vamos avanzando para ir terminando la clase. El versículo 7 sigue hablando de los líderes que estaban ahí
Pero nota el versículo 7, hablando de todos los líderes, dice: y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. No la entendían. Estaban leyendo la Biblia y no entendían nada. Cero. Ahí nos damos cuenta de que están reseteados. Volvieron a empezar. Ni siquiera entendían el idioma. Y los que entendían algo del idioma no entendían bien el sentido de las palabras. Dice el versículo 8: y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Había que traducirlo. Estos judíos, generaciones nuevas, no entendían el idioma. Y aquellos que lo entendían, no entendían el sentido de las palabras. Ahí nos damos cuenta de todo este deterioro. Por eso es un cambio, es totalmente radical. Sin embargo, Dios había hablado al profeta Jeremías que iba a haber un momento en que pondría la ley en sus corazones, porque este era un fracaso, una ley escrita. La pisoteaban y volvían a decir que sí, y volvían a caer, y luego ahora sí ya no lo vamos a volver a hacer, y lo volvían a hacer. Total, era un subir y bajar de siglos, no de la noche a la mañana. Pero ahí vemos cómo estaba la situación de los que explicaban. Pero dice el versículo 9 que Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote, el escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Al momento de escuchar, la gente empezó a llorar. Tal vez se acordaban, tal vez algunos ya grandes se acordaban de lo que les decían sus abuelos, de aquella gloria que habían perdido, de las bendiciones de Dios. A lo mejor los más ancianos que se fueron cuando eran niños, los llevaron esclavos a Egipto, se acordaban de ver cómo era el templo antes de que lo destruyeran, y se acordaban ahora. Y seguramente no descarto la idea de que algún niño, alguna niña, viendo a la abuela o al abuelo llorar, le pregunta: ¿por qué lloras, abuela? ¿Por qué estás llorando? Por todo lo que se había perdido. Y ese es el problema, que a veces asumimos que las bendiciones son obligaciones de parte de Dios y ni siquiera les damos gracias por ellas. Asumimos que deben de estar ahí y se nos olvida que las bendiciones son parte de la misericordia de Dios y muchas veces son resultado de un pacto. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra, pero nosotros somos los que rompemos los principios por causa del pecado, y entonces ahuyentamos las bendiciones y caemos en una maldición. Y cuando estamos en la maldición echamos culpa a todo el mundo, menos nosotros, y decimos que Dios nos ha abandonado. Como algunos judíos quizás de haber dicho: Dios nos abandonó, mira nada más en lo que terminamos, pues no, que somos un pueblo y acá estamos en Babilonia. Hasta que concluyeron que era por causa del pecado y se arrepintieron profundamente. Por eso lloraban al escuchar la palabra. Eso no lo vemos con Josías, ni lo vemos en el pasado. Este fue un cambio radical. Y efectivamente, a partir de esa renovación, jamás vimos la hechicería y la brujería en Israel. Desapareció por completo. Hubo una solución, porque tocaron fondo, porque hubo un arrepentimiento genuino. También les dice el versículo 16 que les dijo: id y comed la grosura, bebed de los dulces, es decir, de la fiesta, mandad raciones, todos coman, celebren todo este día, porque es un día muy importante. Hagan celebración, porque es día santo para nosotros. No estés triste, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Hay un canto que yo aprendí hace muchísimos años, muy viejo, que decía: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y ahí es donde nosotros debemos de anhelar, buscar el arrepentimiento, para que Dios nos dé esa alegría y ese gozo que viene resultado del perdón. David lo dijo: recrea en mí un corazón limpio, crea en mí un corazón limpio, haz que vuelva el gozo de mi salvación después de haber pecado. Entonces es algo que nosotros tenemos que comprender, que el arrepentimiento es lo que hace que sean restauradas todas las cosas. Es lo que hace que nosotros podamos recuperar las bendiciones que se perdieron. Pero nos toca a nosotros, en nuestra generación, romper. No podemos echarle la culpa a nadie. No podemos decir que así lo heredamos. Del momento en que nosotros tenemos conciencia que lo que practicamos está mal, somos responsables y tenemos que romper nosotros con esas prácticas. Y vamos terminando. Dice el versículo 11: los levitas calmaron
a todo el pueblo diciendo: callad, porque el día es santo, no estéis tristes. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones, a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Y ahí es donde empieza el gozo y la alegría de haber entendido los términos del pacto, los cuales Dios los había bendecido. Jeremías 31:33, con eso termino. La profecía. Dios dijo y le dijo a Jeremías: escribe estas palabras, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esas palabras, esta profecía se cumple en los tiempos de Jesús. Esa palabra se cumple cuando Jesús hizo un nuevo pacto, porque Él escribió la ley ahora sobre nuestros corazones. Ya no es un asunto de palabras escritas en un libro. Por eso no podemos ver la palabra de Dios como un libro, sino son los términos que deben ser comidos, deben ser integrados. La palabra de Dios produce vida dentro de nosotros y está escrita en nuestros corazones. Ya no podemos echarle la culpa a nadie. Nosotros somos los responsables. De eso hablaremos la próxima semana. Nosotros ahora que estamos en el nuevo pacto, ¿qué pasa con las maldiciones y qué pasa con las bendiciones? ¿Cómo tratamos ahora con ellas? ¿Cómo entra la gracia? ¿Cómo entra la sangre de Cristo en todos estos asuntos? Termino con el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta ahí mismo viene: con guardar su palabra. Yo quiero terminar, voy a pedir que inclinemos nuestros rostros en este momento para ir concluyendo este mensaje, y yo voy a pedir que cerremos nuestros ojos, todos que estemos ahí escuchando, estemos a cuentas delante de Dios. Padre, en estos momentos, Señor, nos inclinamos ante ti y te reconocemos como nuestro único Dios. Queremos pedirte, Señor, que perdones nuestro pecado, el pecado de nuestros antepasados, y que nos libres y libres a nuestros hijos de nuestros propios pecados. Límpianos, Señor, purifícanos, que seamos restaurados con ese gozo y alegría que le diste al rey David, y que tu Espíritu Santo, Señor, renueve un espíritu nuevo dentro de nosotros. Que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de toda maldad, y que nosotros podamos llegar, Señor, a un compromiso fiel, de un cambio radical en nuestra vida, de comprometernos contigo, de llevar la palabra, estos términos del pacto, de cumplir, Señor, en obediencia a tus estatutos, a tus principios, a tus decretos, de que podamos mantener las bendiciones que nos has dado, multiplicarlas, santificarlas y heredarlas a nuestros hijos. Libra a nuestros hijos de nuestros propios pecados. Libra a los que están bajo nuestra autoridad de nuestra propia maldad. Ten misericordia de nosotros y purifícanos, santifícanos. Quita lo malo de nosotros. Circuncida, Señor, nuestro corazón. Danos de tu espíritu para poder tener esa fuerza para cortar con toda maldad, con toda práctica que es abominación delante de ti. Señor, que podamos gozar del gozo de la restauración, del perdón, así como restauraste al pueblo de Israel a las promesas y cumpliste la palabra de mandar al Mesías. Y el Mesías inauguró una nueva edad, una nueva época, con un nuevo pacto, con nuevos términos, con nuevas bendiciones. Padre, que podamos refugiarnos en esa gracia. Te pedimos, Señor, que podamos romper con toda maldición del pasado en nuestra vida y en nuestras generaciones. Limpia nuestras generaciones y libra nuestras generaciones de los pecados de nuestros antepasados. Crea en ellos un espíritu nuevo. Crea en ellos, Señor, un hombre nuevo, mujeres nuevas, que tengan temor tuyo y que pongan un espíritu de servicio y de reconocerte a ti como el único Dios. Señor, que nuestras generaciones puedan continuar con este pacto. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Y enséñanos, Señor, a mantenernos cada día pegados a tu palabra, nutridos de tu palabra, porque la palabra produce vida y mantiene el pacto vivo, Señor. Recibe, Señor, toda la honra, todo el poder, la majestad y el dominio.
y la gloria por los siglos de los siglos.